Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Géminis, cariño, fieles a mi canal. Muchísimas gracias, mi querido Géminis. Sin su apoyo yo no sería nada, mi cascabel. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Otro punto, Géminis. El día 2 de noviembre voy a estar colgando una predicción relacionada a las elecciones de Estados Unidos, ¿vale? He tenido una revelación, sinceramente, ¿vale? Pero bueno, el día 2 de noviembre a las 10 de la noche, hora de España, cae lo que es un día sábado, mi querido Géminis. Recuerda que ha cambiado la hora de España, ¿vale? Entonces, réstalo una hora menos, nada más. Vamos a ver, casi digo bisonte, cariño. A lo mejor estás pensando en un Tauro, Géminis. Vamos a empezar con el tarot de la New. Que Dios y Universo me ayude. Que Dios cayó la carta, Géminis. Me sale lo que es la carta de la Reina de Bastos, mi querido Géminis. Siento, Géminis, que si a lo mejor de repente tú has estado pasando una semana un poco tenso, o de repente has estado un poco de bajón, que a todo nos da en algún momento, siento como que hay una recuperación en ti. Porque esta carta, cariño, es como si yo te viera a ti reflejado, reflejada, como el ave fénix. Es como que me dice, Richard, ya me cansé de sufrir. Ya me cansé de estar nervioso, de estar nerviosa. Ya me cansé de tener miedo. Richard, ahora quiero demostrar al mundo entero de lo que yo soy capaz de hacer. Ahora quiero demostrar a todos de lo fuerte que yo soy. Y por último, Richard, no quiero demostrar a nadie. Simplemente quiero hacerlo por mí. Me encanta, Géminis. Me encanta, porque es una carta de decisión, una carta de seguridad. Si tú de repente, Géminis, en esta semana me dices, Richard, quiero hablar con esa persona, Richard, sí, con Pepe Lucho, con la Lupe, Richard, quiero hablar, ¿vale? Pero no sé, a veces pienso que me voy a trabar la lengua. Cariño, 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 recuerda que es tu semana. Tú vas a estar poderoso y poderosa. Vas a ser, cariño, yo que sé, en plan orador, oradora, Géminis. Vas a ser como el premio Nobel, como Mario Vargas Llosa, corazón. Es esto. Mi querido Géminis, es una semana de seguridad. Es una semana de recuperación. Resurges desde tus cenizas como el ave fénix, corazón, ¿vale? Resurges, cariño. Y eso me encanta, Géminis. Me fascina. Vamos a ver signos. Que Dios y Universo me ayude. Que Dios y Universo me ayude, mi querido Géminis, corazón. A ver. Me sale lo que es Capricornio. Me sale Tauro. Me sale tu signo Géminis. Y cierras con un Piscis y un Acuario. Vas a ser como Munrana o como Munra, cariño. Antiguos espíritus del bien. Transformen este cuerpo decadente en Munrana, en Géminis, cariño. Transforme. ¿Lo has visto o no lo has visto, cariño? Si antes estabas como una momia, perdona que te diga esto, cariño, parecías una momia, parecía la novia cadáver, corazón, tirada ahí, como una malagua. Ahora, mi querido Géminis, noto que te recuperas y me encanta. Eso es lo que yo quería sentir de ustedes. Llevaban una semana, cariño, yo qué sé, tu Pepe Lucho no te hacía caso, la Lupe no te hacía caso, tu vaca no daba leche, cariño, la granja no producía, pero te notaba rara, te notaba raro, cariño, por Dios. Antiguos espíritus del bien, transformen este cuerpo decadente en Munra o Munrana, cariño. Muy bien. Vamos a ver iniciales, mi querido Géminis. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver qué más me dicen. Es una carta muy bonita. Es una carta muy bonita. Vamos a ver. La letra E, la letra L, la letra Z, la letra R, M o W, cariño.
Vamos a ver qué me quieren decir el tarot Z. ¿Por qué estás con esa euforia? ¿Por qué te noto tan feliz, tan contento, tan contenta? ¿Has hecho arroz, cariño? A lo mejor has hecho arroz. La gente de España lo entiende. Richard, ¿qué es eso? Vale, ¿estás ovulando? A lo mejor estás ovulando, cariño. Puede ser. A ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta de la templanza. La carta de la templanza, cariño, es una carta de paz, es una carta de armonía, la carta de la templanza. La carta de la templanza también, cariño, es como resignación. Porque si tú te das cuenta, mira, aquí hay ya dos seres con alas. Fíjate bien, Géminis. Aquí hay dos seres con alas. Y si tú te das cuenta, Géminis, este ángel tiene como una ala que está rota y está herido. Está herida este ángel, corazón. Pero sin embargo, como su mismo nombre lo dice, la templanza, es como que llegas a esa conclusión y dices, Richard, ¿qué saco yo lamentándome? ¿Qué saco yo llorando? ¿Qué saco yo postrado y postrada en mi cama? No, tengo que hacer algo por mí, tengo que hacer algo por los míos, tengo que hacer algo en esta vida. Necesito vivir, Richard. Necesito comerme el mundo. Siento que todavía hay una oportunidad para mí. Me encanta, Géminis, corazón. Un besito, donde más te guste. Me encanta. Ay, me está encantando tu energía. Vamos a continuar. A ver qué más me dicen, Géminis. Vamos a ver. ¿Qué más me dice mi querido Géminis, corazón? La carta de la luna. Y está relacionado con tu entorno, con tu casa, con tu hogar. Posiblemente inclusive hay muchas cosas que han salido a la luz también, porque la carta de la luna representa, cariño, situaciones ocultas, pero también representa la familia, tu casa, tu hogar, corazón, ¿vale? Vamos a ver, porque tenemos aquí, te enseño la cartita, cariño. A veces es como que miras para atrás y dices, wow, ¿cuántos años de mi vida he dejado pasar? Posiblemente has estado como muy arraigada, muy centrado, muy centrada solamente lo que es en las cosas malas, mi querido Géminis. Pero ahora te das cuenta que la vida es otra cosa. La vida no solamente estamos aquí para sufrir, para llorar, sino para tener también esperanza. Y es algo que de repente tú has estado perdiendo, mi cascabel, mi rey, mi reina. Corazón. Vamos a continuar, Géminis. A ver, corazón de melón. Vamos a ver qué más me dicen. Me sale lo que es la carta del 7 de copas. Has estado meditando algunas horas, algunos días, semanas anteriores. ¿Qué es lo que yo quiero realmente para mí? ¿Qué es lo que realmente viene para mí? ¿Tendré una oportunidad? ¿Esta persona me escribirá? ¿Me podré recuperar de lo que estoy en estos momentos atrapado o atrapada? Has estado reflexionando, Géminis. Recuerda, mi querido Géminis, que la felicidad es una decisión. Decisión. Tú decides ser feliz o tú decides hundirte en tus problemas. Entonces, tú tienes que tomar una decisión. Y yo siento que muchos de ustedes ya lo han tomado. Muchos de ustedes han decidido apostar por ustedes, y la cual me parece fantástico. Pero has estado reflexionando. Veo mucho llanto, muchas lágrimas, porque está al costado de la carta de la luna. Veo que te ha estado doliendo esta situación. Quizá de repente no lo demuestres, porque eres una persona de carácter muy fuerte, pero a veces cuando revientas, y no te sientas mal. Si algún día te desahogas, si algún día lloras, si algún día gritas, no te sientas mal. A veces es necesario hacerlo, Géminis. Vamos a ver, corazón, ¿qué más me dicen? Me sale la carta del 9 de pentáculos y me sale la carta del 2 de espadas. Siento, mi querido Géminis, que muchas personas de tu entorno posiblemente estaban así. Qué bueno, Géminis, te estás destruyendo. Qué bueno, así te quería ver, cascabel, serpiente venenosa. Así te quería ver. Pero Géminis ahora se sorprenden. Mira,
Esta persona se sorprende. Yo quería ver a Géminis así, como un náufrago. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué Géminis ahora muestra seguridad? ¿Por qué Géminis lo veo más recuperado? ¿Por qué lo veo contento? ¿Por qué lo veo feliz? ¿Qué está pasando? Tú no digas nada. Tú mantente al margen, tú continúa con tu vida, porque si tú te centras en esta persona, cariño, volvemos otra vez a lo mismo. Volvemos otra vez a lo mismo. Tú continúa con tu cambio. Te están observando, te están mirando, quieren ver tu defecto, quieren ver qué ha pasado. Continúa con tu vida, cariño. Continúa con tu vida, corazón. ¿Acaso tú crees, cariño? ¿Acaso tú crees que un león o una leona, una fiera como tú, se humilla o se doblega cuando pasa una hiena? No. El león y la leona pasa así, cariño. Ese grupo de personas son hienas y no van a poder contigo, Géminis. Entonces, tú tienes que ir orgulloso y orgullosa de tu vida. Te han criticado, te han dicho cosas feas, te quieren ver prácticamente en el panteón. Pero no pueden, pues cariño, te estás recuperando. Te estás recuperando. Y este mensaje, Géminis, llévalo también lo que es en tu trabajo, en tu vida, con tu familia. No podemos caer bien a todo el mundo. No podemos agradar a todo el mundo. ¿Dónde está escrito que si tú estás en esta tierra, todo el mundo va a decir, Géminis, qué precioso que eres, qué guapa que eres la persona más bondadosa del mundo? La única persona que te lo dice esto soy yo. El resto, cariño, dice, Géminis es chismoso, chismosa, doble cara, es mala, me ha quitado a mi hombre, a mi mujer. Géminis es yo que sea ambiciosa, ambicioso, acaparadora, acaparadora, de todo, cariño, te dicen. Pero corazón, ¿de qué sirve estar rodeado de tantas personas si el 99.9% es hipócrita? Mejor solamente quédate conmigo, corazón. Es esto. Vamos a continuar, Géminis. Vamos a ver. A ver, corazón, me encanta tu energía. Me encanta que hayas vuelto otra vez a ser la misma y el mismo de antes, cariño. Ahora sí ponme lo que es en los comentarios. Richard, aquí presente tu anaconda de 3 cabezas. Aquí presente tu víbora, la más venenosa, cariño. ¿Cuál es? La mamba negra, corazón. Aquí presente tu víbora cruzada con un búfalo. Porque antes me ponían esos comentarios. ¿Qué les pasa ahora? De verdad. ¿Se han enfriado? ¿El infierno se apagó, Géminis? El infierno se apagó. A ver. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Mira que ha vuelto la chancla. Lo he hecho por ustedes. A ver. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Géminis. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la torre es un no, Capricornio. Opción 2, la carta del mago es un sí, Aries. Vamos a ver qué te quieren decir el mensaje de tus ángeles guardianes, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. ¿Cuánta envidia te van a tener, cariño? ¿O ya te están teniendo? Déjalos ahí que se pudran en su ira. A ver, ¿qué dice? La reina de tierra, cariño. Gentil, práctica, capaz, corazón. ¿Sabes qué siento, Géminis? Ahora que tú te estás recuperando, tú vas a ser como la medusa, cariño, ¿vale? La gárgola. ¿Cómo así, Richard? ¿Porque tengo muchas serpientes en mi cabeza? No, cariño. La medusa se dice, cariño, que cuando abre los ojos, petrifica a todo el mundo, ¿no? Se quedan ahí. Ajá. Se quedan ahí, cariño, petrificados y petrificadas. Vale. Por donde tú pases, mi querido Géminis, a partir de ahora vas a ser, como se dice, la comidilla del día. Uy, mira, pero qué atractivo, qué atractiva. ¿Qué se habrá hecho? ¿Se habrá hecho una jaladita por aquí? ¿Se habrá hecho la lipo? Seguro que está comiendo colágeno. No es normal que tenga ese brillo, Géminis. Van a estar comentando de ti, cariño, pero ya te he dicho que te lo resbale. El otro punto, Géminis, ¿vale? Las gárgolas, la medusa, cariño, petrifica, convierte todo en piedra.
¿vale? ¿Para qué queremos piedra, cariño? Tú no. Tú, todo lo que toques, lo vas a convertir en oro. Richard, ¿cómo así, Richard? ¿Ahora mismo? No. Cuando yo te digo esto, que todo lo que tú toques lo vas a convertir en oro, negocio, proyectos, sueños que tú tengas, lo vas a lograr, mi cascabel. Lo vas a lograr, porque esta es una carta de triunfo, de seguridad, de éxito, mi querido Géminis. Entonces, corazón, aleluya, porque ya empieza tu cambio. Vamos a ver qué me quieren decir, cariño. Ay, Richard, yo pensaba que yo iba a convertir oro, Richard. Quiero convertirlo en oro a Pepelucho. Quiero convertirlo en oro. Ay, cariño, por Dios. No, corazón, no lo hagas. ¿Por qué quieres convertirlo en oro a Pepelucho, cariño? Dice, exprese su amor. Láncese de lo que es el primer paso, cariño. Vale. Esta cartita de los ángeles del amor no solamente tiene que ser en pareja, cariño. Vamos a hablarlo de una forma general. Todo lo que tú tengas aquí en tu corazoncito, porque a veces tú, mi querido Géminis, tienes corazón de piedra, corazón de chancho, de cerdo, cariño. ¿Cómo así, Richard? A veces eres muy duro, cariño. Expresa tus sentimientos, No te guardes nada, Géminis. No te guardes nada. Si tú quieres decir te quiero, te aprecio a tu pareja, a tus hijos, a tus hermanos, a tu familia, díselo. Es muy bonito dar amor, Géminis. Y si ellos lo valoran, perfecto. Si no lo valoran, pues no pasa nada. Habla, expresa. Por eso que te decía, cariño, que tienes corazón de chancho. Es esto, cariño. Así lo dicen en mi Perú, ¿vale? En mi querido Perú dicen eso. Cuando la persona es muy fría, que no expresa los sentimientos, tienes corazón de chancho. A ver, cariño, vamos a ver. Vamos a ver qué me dicen las características. Ya sabes que la economía te va a ir muy bien. Vamos a ver las características, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me quieren decir? Me sale la carta del caballero de copas. Puede ser, cariño, que vas a estar lidiando con personas de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, o va a haber mucha conexión entre ustedes dos. No todo tiene que ser amor de pareja, puede ser familia, hijos. A pesar que me dice elemento agua, Géminis, también siento un Sagitario, ¿vale? Esta persona puede ser de piel blanca, cabello corto, cejas pobladas, puede ser que tenga tatuajes, delgado o delgada, cariño. Le gusta vestirse de una forma sport. La carta de la reina de copas. Últimamente vas a sentir una conexión muy fuerte con los tuyos, especialmente con la familia. Hay un sueño, hay algo que te quieren revelar, Géminis. Esta persona puede ser delgado o delgada, cabello largo, puede ser que se pinte el cabello. A lo mejor muchos de ustedes han sido hijos únicos o únicas también, Géminis. La carta del rey de bastos. Muchos de vosotros, mi querido Géminis, también hay una persona que baja la guardia. Hay una persona que a lo mejor estaba un poco, como se dice, a la defensiva con ustedes. Puede ser elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, pero también puede ser cualquier otro signo, cariño. Son de piel muy morena o son más morenos que ustedes. Cabello rapado si son varones, mujeres también, ¿por qué no? Tatuaje, cariño. Están en un lugar donde el clima es favorable. Para muchos de ustedes, cariño, como que el clima está yendo a mejor, ¿no? No como en Europa. Nosotros estamos yendo a peor porque está haciendo más frío. Ustedes, creo que ustedes, la mayoría, no digo todos, ¿vale? La mayoría están en un lugar donde el clima es agradable. O a lo mejor estás en Estados Unidos y me dices, Richard, estoy en Miami. Estoy en California y pues el clima allí es agradable, ¿no? Mi querido Géminis, espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto, pero algo maravilloso te llega a tu vida, mi querido Géminis. Te quiero, corazón. Besito. Hasta la vista y sé feliz.